Bueno, siendo las 6 de la tarde, vamos a comenzar. Primero que todo, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Jaramillo Gallo, soy estudiante de noveno semestre de la universidad y actualmente, y pues junto al doctor César Ortiz, les venimos a traer un tema de suma importancia, ya que se trata pues, de la urgencia endocrinológica más común en la población pediátrica y pues el día de hoy les traemos cetoacidosis diabética en población pediátrica. Muy bien, para comenzar pues, la exposición de hoy tenemos que plantear cuál es la definición de esta. Vamos a decir que la cetoacidosis diabética se produce con una disminución relativa o absoluto de la insulina circundante en relación a un aumento de los niveles de las hormonas contrarreguladoras. Vamos a ver que el principal causante de cetoacidosis diabética en la población pediátrica va a ser de los pacientes que tengan un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Y en segundo lugar, vamos a ver pacientes ya pues en edades adolescentes que van a estar cursando con diabetes mellitus tipo 2, que tengan algún tipo de infección, mala adherencia al tratamiento o traumatismo. Ya con eso en mente, vamos a hablar de cuál es la definición bioquímica, cuáles son los factores o los exámenes que nos van a dar un diagnóstico exacto de cetoacidosis diabética. El primero va a ser la glucosa, que tenemos que encontrarla por encima de 200 miligramos sobre decilitros, un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 15 milimoles sobre litros. Y presencia de cetonas, sea en sangre o en orina, dependiendo pues del lugar donde nos encontremos y de los exámenes con los que contemos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de epidemiología por encima. Lo primero es que para 2009 aproximadamente 192.000 niños tienen un diagnóstico de diabetes en los Estados Unidos. Para 2014 hubieron 188.000 casos de hospitalizaciones por cetoacidosis diabética, donde el 11% fueron en población menor a 17 años, como puedes ver, un porcentaje bastante significativo. Vemos que la cetoacidosis diabética, aunque sea un problema que sigue afectando mucho, la mortalidad se ha bajado en un 30%, se ha bajado en un 30%, esto mediante la implementación de tratamientos que ya les voy a hablar más adelante, y pues de un protocolo adecuado. Vamos a ver que el 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a debutar con la cetoacidosis diabética y el 10% de los pacientes pediátricos con diagnóstico de diabetes mellitus 2 van a debutar con cetoacidosis diabética. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de los factores de riesgo. En nuestro medio, Colombia, el principal factor de riesgo va a ser dado por un mal uso o mala adherencia a la insulina. Esto porque se puede ver visto. Se puede ver visto por actitudes rebeldes del paciente, por un mal uso o un mal explicamiento de la insulina o por algo tan sencillo como que el paciente o la familia del paciente tenga complicaciones con la EPS para conseguir las dotaciones adecuadas de esta. Otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta van a ser los factores de riesgo asociados con la edad. Vamos a ver entonces, en población menor a 5 años, que tengan un diagnóstico de diabetes o un diagnóstico de cetoacidosis diabéticas, los cuadros van a ser más severos. Importante aclarar que los diagnósticos de diabetes menores de 5 años van a ser muy exóticos. Y por el mismo lado, pacientes que van a ser mayores y ya adolescentes y que debuten con una cetoacidosis diabética van a cursar por cuadros mucho más severos y pues de más complejidad, para que se acuerden los extremos. Adicionalmente, lo que hablamos de un bajo nivel socioeconómico, no solamente por problemas con las EPS y con las entidades privadas, sino que no van a tener acceso a una dieta balanceada y adecuada que les permita suplir los suplementos y pues, las necesidades fisiológicas para el crecimiento y tendrán que pues suplirlo con un aumento de carbohidratos, lo que puede hacer que se propense esta entidad. Otra causante van a ser las infecciones, las cuales están descritas en la literatura, pero al momento de la práctica clínica son muy poco usuales. Se puede asociar con otras enfermedades crónicas como desórdenes alimenticios, estrés crónico y enfermedades metabólicas concomitantes. Y pues recordar, como dijimos, el mal uso de la insulina y las actitudes rebeldes van a ser las principales causas en nuestro medio Colombia. Continuando entonces, para poder entender la enfermedad tenemos que poder entender la fisiopatología y con esto poder entender por qué se hace el tratamiento y qué presentaciones clínicas vamos a entender. Entonces, como hablamos en la definición, vamos a decir que se va a dar un déficit absoluto de insulina
y vamos a ver cómo se aumentan las hormonas contrarreguladoras, tan como el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y las hormonas del crecimiento. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida y cuál debería ser? Pues el primer punto que vamos a resaltar va a ser este. El uso de que ya no haya insulina va a hacer que el cuerpo no responda a sus transportadores GLUT4, lo que va a hacer que no podamos utilizar la glucosa en sangre. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo necesita energía y por ende va a acudir primero a los lípidos. Entonces vamos a ver entonces que se van a aumentar la lipólisis. La lipólisis va a generar entonces un aumento de los ácidos grasos libres en la sangre del paciente y si recordamos bioquímica, recordaremos que el metabolito, la producción de energía por los ácidos grasos mediante la gluconeogénesis van a ser las cetonas. Esto va a hacer entonces que se aumente la cetogénesis, lo que va a hacer que se reduzca la reserva alcalina del paciente, lo que haga que se aumente la acidosis, entonces la unión de cetonas con producción de lactato nos va a generar una cetocidosis y una acidosis láctica. Adicionalmente, del uso de lípidos, vamos a ver entonces que el cuerpo va a recurrir a las proteínas para sacar, pues para poder generar energía. ¿Qué vamos a tener entonces con el aumento de proteínas? Vamos a ver que se van a aumentar los sustratos de la gluconeogénesis y por ende va a seguir aumentando esta gluconeogénesis que ya habíamos visto desde los ácidos grasos. Y tercero, vamos a ver que la glucogenólisis, es decir, el uso del almacenamiento del glucógeno en el hígado, va a ser gastado mediante pues, la activación de las hormonas catecolamínicas y todo eso junto nos va a generar un estado de hiperglicemia. Tanto la glucosa en sangre, que no se puede ser absorbida, y todo este uso de metabolitos externos siendo transformados en glucosa. ¿Qué va a pasar con esta glucosa? El cuerpo va a tratar de eliminarlo. Si recordamos bien, en la nefrona hay un transportador llamado SGLT1, el cual se encarga de la reabsorción de glucosa y este va a tener un punto máximo donde su función va a dejar de servir. ¿Cuál va a ser esta? Cuando la glucosa en sangre va a ser mayor a 180 miligramos sobre decilitros. Cuando esto pasa, el cuerpo va a generar, lo que va a generar como mecanismo de defensa va a ser orinar sangre, orinar glucosa. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Y que es importante recordarlo. La glucosa tiene una alta capacidad osmótica, es decir, la glucosa tiene una alta capacidad de absorber y extraer agua consigo. Entonces, ¿qué fenómeno vamos a ver? Vamos a ver que como el paciente está orinando glucosa y está trayendo glucosa, pues y va a estar trayendo agua a la nefrona renal, vamos a ver que el líquido que estaba contenido en el espacio intracelular va a viajar al espacio extracelular y con este se va a llevar el sodio y a cambio de sodio va a entrar potasio a la célula. Esto va a ser lo que llamamos una diuresis osmótica y nos va a dar lo que vemos acá como pérdida de agua y electrolitos. Todo esto junto nos va a dar la deshidratación. Entonces ya vemos cuáles son los dos fenómenos que vamos a tener. Vamos a tener una acidosis láctica y una deshidratación, lo que juntos nos van a generar hiperosmolaridad por el aumento de la glucosa en sangre. Todos estos tres fenómenos nos van a explicar qué está pasando en la cetoacidosis diabética. Si este fenómeno sigue, vamos a ver que el paciente va a tener alteraciones de la función renal y por eso hay que evaluar la creatinina. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos entonces a hablar de la presentación clínica y qué tenemos que hacer. Lo primero y lo que deberíamos poder conseguir es evaluar a todo paciente que tenga las 4P. Por eso es muy importante la revisión por sistemas en el paciente pediátrico. Evaluar las polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. Entonces, hablar sobre los hábitos alimenticios del niño, ver si el niño está comiendo bien, o pues que la mamá diga que está aumentando su consumo, que es un niño que está todo el tiempo tomando agua, que llega a la casa, toma agua, que está en el colegio, toma agua, es un niño que no puede, que no ha tenido control de esfínteres, que está orinando mucho, que orina en la casa, que se despierta en la noche para orinar, o que la mamá respira pérdida de peso. ¿Para qué nos sirven las 4P? Primero, para poder diagnosticar al niño de diabetes antes de que curse por una cetoacidosis, o si al momento de que estamos enfrentándonos a un paciente en consulta y sospechamos una cetoacidosis diabética, podemos preguntarle sobre estos signos a la madre para poder corroborar nuestra idea o nuestro diagnóstico diferencial. ¿Qué podemos encontrar como síntomas tempranos de la cetoacidosis? El primero va a ser el vómito, esto pues asociado a la deshidratación. El segundo va a ser el dolor abdominal y se los dejo en mayúscula y grande. ¿Por qué? Porque el dolor abdominal es la cetoacidosis
diabética tiende a imitar un abdomen agudo. Entonces, un paciente que esté cursando con un abdomen agudo o que aparente un supuesto abdomen agudo, tenemos que sospechar que puede hacerse una cetocidosis diabética. Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente de las 4 P's en la revisión sistemática. Adicionalmente, vamos a ver que el paciente presente astenia y adinamia, que sea un niño que en el colegio, que llegue a la consulta y refiera que en el colegio no está comiendo, que está cansado, que no está jugando. Y si hacemos pues un conjunto de todos los factores, vamos a decir que es muy probable que el paciente esté cursando por una cetocidosis diabética. ¿Cuáles van a ser dos síntomas tardíos que nos va a presentar el paciente? El primero va a ser el aliento afrutado y la segunda va a ser la respiración de Kussmaul, que como podemos ver en el siguiente video, va a ser una respiración de tipo profunda y aumentada en frecuencia. ¿Esto por qué? Va a ser la respuesta del cuerpo a la acidosis con la que está cursando el paciente. Vamos a ver entonces que el cuerpo va a tratar de sacar el PCO2, que va a ser el otro factor ácido, para tratar de compensar la acidosis metabólica que está cursando el paciente en estos momentos. Vamos a ver, pues, encontrar signos de deshidratación en el paciente y tenemos que tener en cuenta diferentes signos de alarma, los cuales pues van a ser de suma importancia al momento de hacer el diagnóstico del paciente porque nos van a significar que tenemos que correrle más a este paciente. Entonces, ¿qué signos vamos a tener? El primero va a ser la hipotensión, el segundo va a ser el shock. Es muy excéntrico o muy raro que el paciente pediátrico llegue con shock por una cetocidosis diabética, pero igual es importante tenerlo en cuenta y más todavía sabemos que es extraño, va a ser una alarma aún peor y tal vez el que sea el signo de alarma más preocupante va a ser una alteración del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque la complicación más grave que no se nos puede olvidar al momento de estar manejando un paciente con cetosis diabética va a ser el edema cerebral y su primera presentación clínica va a ser esta, una alteración del estado de conciencia. Ya con eso en cuenta, vamos a hablar entonces del diagnóstico. Ya hablamos entonces de cuáles son los valores, pero se los vuelvo a repetir. Lo primero va a ser una glucosa en sangre, que va a ser de 200, que pues el valor para el diagnóstico va a ser mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Es importante agregar que una glucosa es un examen que se puede pedir bastante rápido, una glicemia basal, es mientras que la enfermedad corre y consigue un glucómetro, que uno corre y consigue un glucómetro y punza al niño y puede evaluar la glucosa, ya que, pues, como decimos, es una urgencia y necesita un tratamiento. Lo segundo que necesitamos evaluar van a ser unos gases, no necesariamente tienen que ser arteriales, pueden ser venosos. Entonces, si es más práctico sacar sangre venosa, se puede pedir por ahí, ya que no necesitamos evaluar las alteraciones del oxígeno, sino las alteraciones metabólicas. Entonces, vamos a tener un diagnóstico con pH de menor a 7.3 y bicarbonato menor a 15 milimoles sobre litro. Y adicionalmente vamos a buscar la presencia de cetonas. Si estamos en un hospital de cuarto nivel o tercer nivel donde haya posibilidad de pedir cetonas en sangre vamos a buscar beta-hidroxibutilbutirato mayor a 3 milimoles sobre litros y si no, con un parcial de orina podemos encontrar la presencia de cetonuria. Estos no son totalmente relevantes, pero sirven para sustentar el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver entonces y cómo vamos a evaluar la severidad? Vamos a hacerlo solo con los gases. Si un paciente que cumple solamente los criterios, que sea un pH menor a 100.3 o un bicarbonato menor a 15 milimoles sobre litros, vamos a decir que si el pH se baja a 7.2 o el bicarbonato se baja a 10 milimoles sobre litro, vamos a decir que es moderado y vamos a decir que es severo siempre que el pH esté por debajo de 7.1 o que el bicarbonato se encuentre por debajo de 5 milimoles sobre litro. Como ya hablamos en la fisiopatología, vamos a ver que los electrolitos del paciente van a estar alterados. Lo primero que tenemos que evaluar al momento de mirar los electrolitos va a ser el anion gap y vamos a pedir un sodio, un cloro y un bicarbonato y esto nos va a tender a salir aumentado, lo que va a decir que un aumento de cargas positivas es todo por las cetonas y con eso podemos sustentar nuestro diagnóstico. Importante pedir sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio y tener siempre evaluados pues los electrolitos. Ahorita hablaremos un poco más en profundidad del potasio. Otros factores, otros parafísicos que tenemos que pedir al momento de evaluar al paciente va a ser la osmolaridad, que lo vamos a hacer con un BUN y la glucosa ya pues medida y tendremos que sacar la osmolaridad. Acá les dejo la fórmula. Toca sacar una creatinina, por lo que ya les hablé anteriormente de que si el cuadro continúa, el paciente va a empezar a presentar alteraciones renales. Vamos a pedir un electrocardiograma con el objetivo de evaluar las alteraciones del potasio y por último una PC2. Si vemos severidad,
BUN y PC2 se encuentran en negrilla, y es porque estos van a ser nuestros tres factores paraclínicos para sospechar de un edema cerebral. Importante que el sodio toca ir corrigiéndolo mientras que cada vez que progresa el cuadro, por lo que les hablé de que la glucosa tiende a traer sodio al espacio extracelular, y esta es la fórmula para hacerlo. Continuando entonces, vamos a hablar del diagnóstico. Cuando hacemos ya el diagnóstico de cetoacidosis diabética, tenemos dos opciones: que la diabetes sea ya conocida y que no toca hacer estudios de extensión, o la diabetes mellitus que sea de nuevo y toca hacer estudios de extensión, una glucosa, una hemoglobina glicosilada y un perfil tiroideo, entre otros, que es importante tener en cuenta. Vamos a tener que pedir una glicemia basal cada hora, todo el tiempo, cada hora, y evaluando la glucosa cada hora, y ya les explicaré por qué. Y entre cada 2 a 4 horas toca pedir los gases, los electrolitos, la creatinina y el. Ya teniendo en cuenta cómo diagnosticarla y que, pues, que buscar en la historia clínica, vamos a hablar del manejo y tenemos que tener los 5 siguientes objetivos. Lo primero va a ser corregir la cetoacidosis. Toca manejar la perfusión tisular, toca restaurar el equilibrio de electrolitos, corregir los niveles de glicemia y monitorizar las complicaciones. Entonces, importante, antes de iniciar el manejo de la insulina, toca corregir la deshidratación del paciente en un tiempo de 24 a 48 horas. No quiere decir que vamos a iniciar el manejo de insulina a 24 a 48 horas, pero nuestra prioridad cuando tiene un paciente con cetoacidosis va a ser rehidratar al paciente. Entonces vamos a considerar que cualquier paciente que tenga una cetoacidosis diabética va a estar cursando con una deshidratación. Aunque se pueda pensar que está en mínimo, es ideal sospechar que siempre está en 6, sin importar pues, el caso. ¿Y qué vamos a hacer para restaurar al paciente? Vamos a tener que colocar una infusión de 10 cc por kilogramo y colocar cualquier líquido isotónico, sea lactato de Ringer o solución salina normal. Y pues vamos a, digamos, en un paciente de 30 kilos, lo vamos a multiplicar por 10, eso nos va a dar 300 cc por kilo, y pasarlos en una horita para restaurar al paciente. Y cuando vamos a usar el bolo, pues como ya les hablé previamente, el shock es algo muy extraño, pero si el paciente llega a venir choqueado, ahí sí, pues toca pensar en utilizar bolos. ¿Qué toca seguir con el líquido? Ya cuando hayamos estabilizado al paciente y ya no se encuentre pues deshidratado, nos toca pues evaluar los líquidos basales. En el caso pues de que les dije, siempre toca tener en cuenta que la deshidratación del paciente va a ser en un grado 2, es decir, va a tener un déficit del 6% del agua. Eso nos va a ayudar entonces a, pues en el caso del paciente anterior, vamos a decir que 28 kilos van a equivaler al 94% del peso, pensando en que ha perdido el 6% de su peso por la deshidratación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los líquidos basales eh, con los 28 kilogramos. En este caso, por Holiday Segar nos da 70 cc y sacando el 6% de lo que falta, va a ser 1.8 litros. Eso solo nos va a tocar corregirlos en 48 horas. Entonces, este 1.8 litros, que van a ser el porcentaje de peso que falta, lo vamos a dividir en 48 y eso nos va a dar unos líquidos de rehidratación de 77.5 cc por hora. Y vamos entonces a sumar los líquidos basales más los de rehidratación y vamos a tener cuál va a ser el flujo del paciente por hora ya después de haber corregido parcialmente su deshidratación. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a poder iniciar nuestro manejo insulínico. ¿Cómo vamos a iniciar la insulina? Se recomienda una dosis baja de 0.05 unidades kilogramo por hora junto a solución salina o lactato de Ringer. Esto antes se pensaba que usar dosis altas de insulina iba a ser una mejor solución, pero no tuvieron en cuenta que el paciente podría estar cursando por una hipoglicemia, que les explicaré más adelante cómo la vamos a corregir, y pues están empezando a usar dosis bajas y un tratamiento más lento. Importante agregar que se aproxima que con esa dosis de 0.05 se va a perder la glucosa entre un 5 a un 10% o entre 30 a 90 miligramos sobre decilitro cada hora. Y que al momento de que empiecen, pues la glucosa baje a 250 miligramos sobre decilitros, se tiene que agregar o iniciar el manejo con doble bolsa agregando dextrosa. Esto ya les explicaré a mayor profundidad. Entonces, primero que todo, ¿cómo vas a preparar la insulina? Hay que tener en cuenta. Primero, cuando un paciente llega pues a urgencias con diagnóstico de cetoacidosis diabética, lo que toca hacer es canalizarlo por dos vías. La primera vía se va a encargar de
administrar los líquidos y la segunda vía va a ser exclusiva para la insulina. Importante agregar que el paciente tiene que estar pues en reanima al momento de ser hospitalizado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a preparar nuestra bolsa de insulina con lactato de Riger o solución salina normal. Se recomienda más el lactato de Riger y por cada 100 cc que tenga la bolsita le vamos a agregar 10 unidades internacionales. Entonces, teniendo en cuenta cómo vamos acá, por 10, si la bolsa es de 100 cc le agregamos 10 unidades, si es de 200 cc le agregamos 20 unidades internacionales. Y vamos a darle flujo a la mitad del peso del paciente, es decir, si el paciente pesa 30 kilos, como de pues, los ejemplos previos que les he dado, vamos a pasar la insulina a 15 cc por hora y con eso vamos a conseguir la disminución de la que ya les había hablado, de 5 a 10% o de 30 a 90 miligramos sobre decilitro cada hora. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a bajar la glucosa hasta que llegue a 250 y vamos a ver entonces que vamos a usar una sola bolsa de lactato de Riger. Ya después nos toca administrarle dextrosa. ¿Por qué? Porque si no le administramos dextrosa en agua, así suena bastante paradójico agregarle más glucosa a un niño que está sufriendo por diabetes, lo que vamos a hacer es evitar la hipoglicemia y vamos a hacer que haya un descenso más parcial de la glucosa. Adicionalmente, como ya hay insulina en el cuerpo, pues el cuerpo va a poder volver a utilizar la glucosa y así pues no vamos a hacer que esta administración de glucosa se vuelva algo peligroso para el niño. Entonces, cuando el paciente se encuentra en una glicemia entre 150 y 250, vamos a administrar una cuarta parte de dextrosa en agua y 3/4 partes de lactato de Ringer. Vamos a administrar también, cuando la glicemia esté entre 100 y 150, mitad lactato de Ringer y mitad dextrosa, y ya cuando el paciente se encuentre con una glucosa menor a 50, vamos a administrar 100% dextrosa en agua. Entonces, tener muy en cuenta eso y evitar la hipoglicemia del paciente, porque ahí se nos volvería a complicar al paciente y un paciente que estaba mejorando va a volver a empeorar. ¿Cómo vamos a decir? Pues suspender la insulina y hacer que el paciente pues, pueda volver a tener su dosis o su administración de insulina normal cuando el paciente tenga un pH, cuando el pH se haya recuperado, es decir, mayor a 7.3 y que el bicarbonato se encuentre mayor a 15 milimoles sobre litro. Importante agregar, y pues como les dije cuando hablábamos de prácticos, pensar en el potasio. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio va a ser el electrolito que más se va a ver afectado en estos pacientes y va a ser ya todo paciente que tenga un diagnóstico de cetoacidosis diabética, vamos a decir que tenga una hipocalemia, así el potasio aparente estar en valores normales. La única condición para que uno no tome un paciente como hipocalemia, que sea un caso bastante exótico, sería un paciente que tenga una hipercalemia o que se presente originalmente con una hipercalemia. Vamos a decir entonces que, pues, porque el sodio se va a ver así o porque se va a reducir, va a ser dos factores. Vamos a ver que hay un mayor número de iones de potasio al interior de la célula al momento en el que pues pasa la orina osmolar, como ya les había dicho, se atrae el sodio al nivel celular y en compensación va a entrar el potasio. Y el segundo va a ser que, como estamos administrando insulina constantemente, el momento en que la insulina entra en los receptores de insulina y activan el GLUT4, vamos a ver que estos van a necesitar uso de potasio extracelular para ser activado, lo que va a hacer que ingrese más potasio a la célula. Entonces, es importante que todo paciente el cual se le empiece a iniciar su terapia de líquidos, también toca iniciarle una terapia, pues, hacerle suplencia de potasio. ¿Y esto cómo se va a hacer? Se recomienda que por cada bolsa de 500 cc que utilicemos, hacemos una ampolla de cloruro de potasio que va a equivaler a 20.000 equivalentes de potasio. Hay otros manejos que se hablan al momento de hablar pues, de la cetoacidosis diabética. Entre ellos podemos encontrar que al momento de que el paciente encuentre un pH tan severo como de 6.9, se use bicarbonato externo, pero esto no está recomendado en la población pediátrica y recordar que el uso de lactato puede estar asociado a una acidosis por hipercloremia. Entonces, pues, ¿cuáles serían los 5 mensajes o las cinco conclusiones que me gustaría que se les quedaran de la charla? La primera, que la cetoacidosis diabética es una forma de presentación de la diabetes mellitus en paciente pediátrico, que siempre toca sospechar en pacientes que presenten las 4P antes de que empeore el cuadro clínico o antes de que pues, curse con una cetoacidosis diabética o que la utilicemos al momento de pensar en un diagnóstico diferencial. Siempre hay que corregir los líquidos antes de iniciar la insulina, no se nos puede olvidar agregar la dextrosa, usar el manejo de doble bolsa al momento de iniciar una terapia insulínica en el paciente y que éste llegue por debajo de los 250 y finalmente siempre tener cuidado con el potasio porque no queremos que el paciente llegue a una hiperpotasemia
y siempre tener en cuenta y estar pensando en que el paciente puede cursar con edema cerebral, que va a ser la complicación que no queremos que lleguen a nuestros pacientes. No siendo más, muchas gracias por asistir a la charla y si tiene alguna pregunta, el doctor César y yo quedamos atentos. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por la presentación. Si hay alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el chat. De lo contrario, pues agradecerle a Luisa también por invitarme a ser parte de estas charlas que están llevando a cabo. El auditorio, hay muchos estudiantes, hay algunos internos seguramente, pero veo también por allí desde otras ciudades se están conectando y agradecemos de verdad la presencia de todo el personal de salud que está interesado. Esta es una patología muy, pero muy importante para nosotros los pediatras, para los médicos generales. Esta es una patología de nosotros, ¿sí? Este paciente no tiene por qué llegar al servicio de urgencias y ser trasladado de inmediato a una unidad de cuidado intensivo. Seguramente si no existe la posibilidad de el manejo en una unidad de cuidado intensivo, que seguramente debe ser el escenario ideal, pues nosotros también podemos abordarlo en el servicio de urgencias. Y mire que Andrés nos comparte varias cosas muy importantes. Parto de un principio fundamental y es el diagnóstico tardío que se hace muchas veces en nuestra población pediátrica, ¿sí? Es ese niño que está consultando a la mamá de manera recurrente a un servicio de urgencias, por consulta externa, etcétera, por dolor abdominal, náuseas, vómito, similando cuadros de gastroenteritis o prodromos gastrointestinales, y pues muchas veces se nos pasa por alto a todos tomarle una glucometría a ese paciente. Primera invitación que Andrés nos comparte allí es, ese niño con dolor abdominal, náuseas, vómito, pues tómele una glucometría, eso no tiene mayor costo. Segundo, es un examen que se hace supremamente rápido, como Andrés lo decía, la demora está en traer el glucómetro, pincharle el dedito al nené y tener un punto de partida definitivamente para empezar a encarrilar a ese paciente o por lo menos descartar que el niño no esté cursando con una cetoacidosis y descartar de por sí su antecedente de diabetes mellitus. Lo segundo es, para hacer el diagnóstico se necesitan unos gases. Como decía Andrés allí en la charla, no necesitamos unos gases arteriales, no estamos buscando trastornos de oxigenación, lo que estamos mirando es desequilibrio, alteraciones ácido-bases, por ende, unos gases venosos que seguramente no se demorarán más de 2-3 minutos en procesarse y tan solo en 5 minutos podemos hacer el diagnóstico de este paciente. Ya seguramente después de hacer el diagnóstico, pues no está de más tomar un hemograma, pruebas de función renal, mirar cómo es la hemoglobina glicosilada del paciente, seguramente los electrolitos como una de las principales complicaciones descritas en la cetoacidosis, seguramente pueden demorarse 1, 2, 3 horas, etcétera, después de pasarse el paciente a reanimación y lograr estabilizarlo idealmente. ¿Sí? Seguramente al principio vamos a encontrar trastornos hidroelectrolíticos y más aún si el paciente tiene algún grado de deshidratación, que como Andrés lo decía, es muy pero muy probable que cuando el niño ya tiene instaurado su cuadro de cetoacidosis, sea leve, moderado, severa, seguramente si es severa pues aún más, pero al principio cuando es leve o moderado debemos considerar que el paciente tiene algún grado de deshidratación, mínimo 1, idealmente 2. Entonces es muy importante al momento de hacer el manejo, ¿sí? Ya para entrar como tal en detalle en cuanto al manejo y puntualizar, digamos que los pilares del tratamiento que Andrés nos compartía, idealmente debemos corregir la cetoacidosis, mejorar no solamente la perfusión tisular, sino mejorar la perfusión renal, corregir el grado de deshidratación. Muy buena esa observación, no se debe hacer en 12 ni en 24 horas, idealmente se tiene que hacer en 48 horas, restaurar el desequilibrio hidroelectrolítico y mantener los niveles o bajar o disminuir los niveles de glucosa y monitorizando siempre las complicaciones. La complicación más frecuente seguramente es el edema cerebral y seguramente si el niño no llega con alteración del estado de conciencia, no hacemos una corrección adecuada de la deshidratación, etcétera, nosotros podemos incurrir finalmente en ese estadio tan grave del edema cerebral, ¿sí? Que seguramente eso se hará ya como tal el manejo y el abordaje seguramente en una unidad de cuidado intensivo. Pero antes de que todo esto pase, nosotros tenemos que aprender a manejar
un cuadro de cetoacidosis diabética en un servicio de urgencias. Esto para nosotros como tal, porque el auditorio está solamente y la charla está enfocada en pediatría, pero esto también puede ocurrir y ocurre seguramente en adultos, ¿sí? La cetoacidosis también se presenta en adultos, el estado hiperosmolar hiperglicémico se presenta en adultos, en pediatría no es usual encontrar estos cuadros. Así que tener muy presente todos los factores de riesgo. Dos, la facilidad y la practicidad con la que hacemos el diagnóstico. Y tres, el abordaje. Y en cuanto al manejo, tener muy presente todo lo que Andrés nos acabó de compartir. Observaciones puntuales. Pase el paciente a reanimación. Ese es el paciente más importante de su turno. Páselo a reanimación de una vez. Haga lo mío, lo que siempre hemos dicho, lo que ustedes, que sé que en el auditorio hay muchos que están allí, que ya me conocen y conocen cuál es el manejo en el servicio de urgencias, haga al paciente mío, monitorícelo de inmediato, monitorícelo. Colóquele un pulso oxímetro, unos electrodos cardíacos y una tensión arterial. Cuando usted obtiene un acceso venoso, allí puede obtener unas muestras. Recuerden que esas muestras iniciales pueden ser erróneas, ese no es el estado basal del paciente, es el estado actual que es completamente diferente. Mínimo obtenga 2 accesos venosos y considere la colocación de oxígeno. Es el famoso mío que siempre hemos hablado. El ABCD de cualquier paciente que está en una sala de reanimación. Suspéndale la vida temporalmente al paciente. Colóquele la cabecera a 30 grados y empiece a hacerle todo el manejo. Entonces el manejo inicial va a ser, hidrate al paciente mínimo por 1 hora, hidrátelo bien, no es colocar bolos, no es colocar bolos, no es a lo que da la manita del camillero, de la enfermera, del auxiliar, no es hidratar previamente al paciente, mejorar la perfusión renal y la perfusión tisular. Dosis recomendada, 10 cc por kilo. Que doctor, no tengo el cristaloide ideal que es el lactato de Ringer, tengo solución salina, estoy en mi rural, hidrátelo única exclusivamente con cristaloide. Si solamente tiene solución salina, hágalo con solución salina. 10 cc por kilo. El paciente pesa 30 kilos, 300 cc en 1 hora. Hidrátelo bien y luego se inicie la terapia con insulina. Recomendación de la terapia con insulina. Si el paciente es pequeño, usted puede utilizar 10 unidades, dilúyalas en 100 cc. Si el paciente tiene una cetoacidosis de novo, no tenemos antecedentes de diabetes mellitus, utilice la dosis más bajita, porque él es mucho más sensible a la insulina. El riesgo de hipoglicemia es muchísimo mayor. Y la dosis más baja es 0.05 unidades por kilogramo de peso hora. Andrés nos decía, si el paciente pesa 30 kilos, pues colócale la mitad, o sea, 15 cc hora, ahí le está colocando una infusión de 0.05 unidades por kilo hora. Si el paciente es conocido y seguramente es mucho más grande, puede utilizar la dosis máxima que es 0.1 unidades por kilo, para entonces tiene que colocar los mismos cc que equivale al mismo peso del paciente, o sea, en el mismo ejemplo de 30 kilos, dejarlo a 30 cc hora, ¿vale? Es ideal el monitoreo de la glucometría hora a hora, hora a hora. Si usted coloca la dosis máxima, es muy probable que el descenso de la glicemia del paciente sea el 10% de la glicemia anterior. Al momento que usted hace el diagnóstico, si el niño tiene, un ejemplo, 500 de glucometría y usted le coloca la primera hora esa infusión de insulina a la dosis máxima, usted puede estimar más o menos de que la siguiente glucometría con la que usted se va a encontrar, el descenso debe ser del 10% de esa glucometría previa, o sea, de 500 podría bajar más o menos a 450. Y así sucesivamente, hora a hora el monitoreo de la glucometría, y dentro de las recomendaciones nos sugieren hacer el monitoreo de los gases entre 4 y 6 horas. Es lo que se recomienda junto con el monitoreo de electrolitos. ¿Cuándo suspendemos la infusión de insulina? Cuando resolvemos la cetoacidosis. pH por encima de 7,3, bicarbonato por encima de 15. Suspendemos la infusión de insulina. Cuando tenemos la glucometría en 250, ahí se destapa o se activa una alarma. ¿Cuál es? Colóquele dextrosa al paciente. Dextrosa al 10%, no dextrosa al 5%. Dextrosa al 10%, ¿vale? Ahí, dependiendo de los niveles y el descenso, uno empieza a jugar en la relación de las famosas 2 bolsas o las infusiones de 2 bolsas, y es cuando tenemos por debajo de, o por encima de 150, pero por debajo de 250, usted puede colocar 75
50% del lactato de Ringer de sus líquidos basales y un 25% de dextrosa. Cuando ya está por debajo de 150, puede ser 50 y 50, y pilas. Lo ideal es que ese paciente nunca se baje por debajo de 100 miligramos decilitro de la glucometría o de la glicemia central. El riesgo allí es muy alto de hipoglicemia y las complicaciones pueden ser bastante importantes, así que no es el ideal llegar a ese nivel, ¿vale? Por último, la complicación más frecuente es el edema cerebral, no hace parte de esta charla, tiene una entidad, tiene una particularidad y es que definitivamente es un capítulo muy aparte, así que no valía la pena tocarlo allí. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, de lo contrario damos por cerrada la sesión del día de hoy. Luisa, ¿me confirma si hay algo por allí pendiente? Sí, Doc, hay 3 preguntas en el chat. ¿Me las ayudas a leer, porfa? Claro, la primera es qué tipo de insulina se debe utilizar en el momento de la cetoacidosis y cuál es la recomendada después de haber terminado la intravenosa. Ok, muy buena pregunta. Sí, utilizamos insulina cristalina. Utilizamos insulina cristalina para el manejo de la infusión de la terapia para la cetoacidosis. ¿Cuál se recomienda después? Pues mira que ya es un escenario completamente diferente. Después de sacar el paciente de cetoacidosis, es muy importante hablar con la mamá. Recuerde que el escenario de la cetoacidosis o la resolución de la cetoacidosis, más o menos estamos hablando de un tiempo aproximado que puede ser entre 8, 10, 12, inclusive 15 horas. Entonces no es ideal que el niño lleve 24 horas y no hayamos resuelto la cetoacidosis. También es importante tener presente que no se debe resolver antes de 6 horas. Eso significa que si el niño llega con niveles de 400, 500, más o menos resolverlo en 8, 10, 12 horas está perfectamente bien. Insulina cristalina es la infusión que se debe realizar y después se sienta uno detalladamente, ya en el servicio de hospitalización se le explica a la mamá, su hijo es diabético, su hijo necesita insulina para evitar ese tipo de complicaciones. Ya entraría a un escenario completamente diferente, ya se manejan otro tipo de insulinas, que son las de larga duración, las de corta duración, las preprandiales y las basales, pero entonces ya es otro escenario completamente diferente. La otra pregunta es ¿por qué no está indicado el bicarbonato en la población pediátrica? No está indicado, está en desuso desde hace muchos años, ya en las unidades de cuidado intensivo no se usan, ha tenido muchas complicaciones su manejo y si ustedes se dan cuenta, aquí la clave no es colocar bicarbonato para resolver la cetoacidosis. No es la clave colocar bicarbonato para resolver la acidosis metabólica que tiene el paciente. La cetoacidosis, ¿cómo la resolvemos? Y mire que el estado de acidosis y del pH nos lo están dando en la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces yo lo que tengo que frenar es la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cómo? Frenando la lipólisis. Si yo freno la lipólisis, le adiciono insulina a mi paciente, permito que esa hiperglicemia que está en la sangre del paciente entre en la célula y asimismo disminuyo los niveles de glicemia en sangre, es la forma como yo estoy resolviendo el cuadro de acidosis metabólica. Yo no resuelvo el cuadro de acidosis colocándole bicarbonato al paciente. Y la última pregunta es ¿con qué criterio se da de alta a un paciente que cursó con una cetoacidosis? Bueno, eso es algo muy bonito. Mire que este paciente, después de haber resuelto su cetoacidosis, como les digo, él pasa al servicio de hospitalización. Seguramente tiene el abordaje a muchos más paraclínicos que hay que estudiar. Hay que tomar una hemoglobina glicosilada, hay que revisar adecuadamente cuál es el estado de las pruebas de función renal, mirar qué otros órganos se han venido afectando. Seguramente la hospitalización puede durar 2, 3, 5 días. Hay dos formas. Usted puede manejar al paciente y explicándole claramente a la mamá que el niño de aquí en adelante puede hacer el denominado conteo de carbohidratos. El conteo de carbohidratos le va a definir finalmente cuál es la dosis que debe usar de insulina preprandial y cuánta dosis se debe colocar de insulina según la cantidad de carbohidratos o de consumo de carbohidratos que vaya a hacer en la siguiente comida, ¿sí? ¿Cómo está el otro paciente que no le gusta contar carbohidratos, que finalmente nunca aprende, que ese es el otro escenario también, eso no solamente en niños, sino también en adultos, donde tiene una dosis estándar preprandial? Así que más o menos la hospitalización puede ser más o menos 3, 5 días. Recuerde que esta patología es una patología multidisciplinaria, como la mayoría de las patologías metabólicas en pediatría, donde seguramente necesita de un seguimiento por un nutricionista, un seguimiento por un deportólogo, un seguimiento por un pediatra y seguramente el endocrino, que es finalmente quien se va a encargar del seguimiento de este paciente.
Recuerden que con el tiempo el niño va creciendo, las dosis que él va necesitando son diferentes. No es lo mismo manejar un niño de 4 o 5 años con cetoacidosis diabética que un adolescente que seguramente en esa etapa del desarrollo puberal, 12, 14, 15 años, quiere estar comiendo de todo a toda hora, comiendo a deshoras, etc. Así que finalmente, para concluir, se requiere de un manejo multidisciplinario en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Gracias, Doc. Ya no hay más preguntas. Luisita, muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia. Quedo pendiente para una nueva sesión. Muchísimas gracias y buena noche. Muchas gracias.